buenas noches, Cancún. Muy buenas noches, Quintana Roo. Buenas noches, Mérida. Buenas noches, Yucatán. Buenas noches, Campeche. Estamos en su programa A Corazón Abierto, un programa más en el que, usted sabe, abordamos muchos de los temas que son de gran interés para toda la península. Hemos tratado ya, en el caso de Cancún, el tema del teatro. ¿Cómo es que se ha llegado a tener tan pocos escenarios? ¿Cómo es posible que se construyan bajo la mirada de un arquitecto que no toma jamás en cuenta cuáles son las necesidades que existen para poder montar las obras de teatro? Y todo esto obviamente ocasiona que después pues, estos edificios, estos teatros, terminen como simples auditorios. Pero no solamente se llega a esto, hay mucho detrás de cada telón. Y para ello hemos invitado a Pilar Herrero. Ella es directora de teatro, del teatro de aquí de Cancún. Hola, muy buenas noches. Hola. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias por hacer un programa sobre teatro. Es un tema que no se toca con facilidad siempre. Buenas noches. Y ya verá usted cuántas sorpresas esconde la vida y la familia de Paloma. Y también tenemos a Pilar Jufresa, ella es promotora de teatro tanto en Yucatán como en Quintana Roo, que es lo que compone su currículum. ¿Cómo te va, Pilar? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora hago teatro, pero de otra manera. Ya no ¿Cuál es otra manera de hacer teatro? Pues estoy en la radio y hago caricatura política, hago personajes, pero radiofónicos. Sí hice mucho teatro, bregué mucho por el teatro, pero ahora en los escenarios no estoy. Y bien, hace un momento platicaban muy amenamente sobre el pasado del teatro allá en Yucatán y de que, bueno, conformaban un grupo muy combativo. ¿Qué tipo de teatro hacían, Pilar? Muy buen teatro, por cierto. Y con la mamá de Paloma, me decías, ¿verdad? Doña Chela Buchanan, la mamá de Paloma, y Nonoya Iturralde, eran los símbolos del teatro, sobre todo porque eran mujeres y no se acostumbraba mucho que las mujeres hicieran teatro. Yo llegué, porque soy del DF, a vivir a Mérida e inmediatamente me involucré con el teatro. ¿Casaste con yucateco? Sí, tengo 2 hijas yucatecas y un marido yucateco. Y entonces empecé a integrarme a este movimiento teatral. Y fue cuando llegó Jorge Esma Bazán, que tiene una historia importante hasta el día de hoy en Yucatán, como promotor de cultura y de teatro en específico. Y formamos una compañía, la Compañía Municipal de Teatro. Estaba Víctor Cervera Pacheco como alcalde. Y fue muy importante, un movimiento… ¿Qué tipo de obras presentaban? De grandes autores, Alberti, Lorca, Georges Dandan de Molière, en fin, hacíamos muy buen teatro, pero coincidí con Jorge Esma en que yo no quería seguir haciendo teatro para mi mamá y mi tía y mi abuelita, ¿no? Yo quería que la gente de la ciudad fuera al pueblo, y entonces al teatro. Y entonces nos fuimos con Jorge Esma a las fábricas a promocionar las obras de teatro para que los dueños de las fábricas dieran las facilidades de que los obreros fueran al teatro. Y fue maravilloso. ¿Tu mamá estaba en esa época, Paloma? Sí, mi madre no es yucateca, aunque se siente, y nosotros somos nacidos en Yucatán y muy yucatecos, pero mi madre llega a Mérida y ve en el teatro una manera, no había hecho teatro antes, pero ve una manera, alguien le invita y ve una manera de, pues, representarse a sí misma. Y hace un momento le decía a Pilar, ¿no? Mi madre es una persona que no se ha bajado del escenario nunca, no sabe dónde termina. Entonces, es bellísima, además. Gracias. Y en ese momento es invitada a pertenecer o a formar un grupo de teatro con personas que mi padre, que en ese momento ya era su novio, le presenta, y empiezan a hacer teatro en una casa en Santa Lucía.
y empiezan representando obras de Alejandro Casona, y como era una casona en Santa Lucía, pues se llamaba así, el grupo de teatro La Casona. Y en ese grupo mi mamá, lo mismo que dice Pilar, nunca hicieron teatro comercial, hacían teatro muy serio. Yo recuerdo la primera vez que vi a mi madre en teatro, la vi representar La muerte de un viajante. Y bueno, yo creía que mi mamá lloraba y lloraba de veras y que lo que le estaba pasando era de verdad. Entonces, he estado de alguna manera siempre cerca de lo que ocurre en un escenario. Y ahora me toca estar aquí cerca del escenario del Teatro de Cancún, pero nunca he estado arriba del escenario. Por más que le hemos rogado, ¿eh? Sí. ¿Es fácil actuar, Pilar? Se Bueno, nace, se hace, se aprende. Porque vemos, por ejemplo, en las cadenas de Televisa, ¿no? Que tienen sus fábricas de actores, porque son fábricas, no las Sí, veo de otra manera. sí. Y después ves a cada persona que, si no le asignaran el papel, que va con su forma de hablar, con su forma de ser, para que le salga natural, no serviría para nada. Ve cómo encasillan, las que son sirvientas siempre son sirvientas, las que son patronas siempre son patronas, los que son matones siempre son matones. Nunca ves que alguien que actuó de sirvienta en alguna ocasión represente a la millonaria o a la duquesa, a la señora de la casa, ¿no? Y al que es matón, nunca lo ves de caballero. No. Mira, yo creo que cualquier persona tiene la posibilidad de llegar a ser un actor. Yo lo hice con niños mayas aquí en Cancún. Cuando recién llegué a Cancún estaba Pedro Joaquín Colwell de gobernador y González Castro de alcalde. Y ellos impulsaron mucho la cultura en el estado y en el municipio de Benito Juárez. Yo planteé al gobernador que todas estas personas mayas se iban a encontrar como un poco fuera de su ámbito en Cancún, y que sería muy positivo que ellos mostraran su arte y su manera de ser, su cultura, sus tradiciones a través del teatro. Y hicimos el taller de teatro popular Minam y tuvimos un teatro aquí hermosísimo, Sí. en la selva. Bueno, aquí la selva estaba prontito, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde está? Estaba ¿Dónde? justo ahí. Justo ahí, ¿no? Donde está el Instituto Cancún para allá, el Colegio La Salle ahora, Sí, ¿no? Exacto. sí, Ahí ya era la selva. ahí ya era. Ya era selva y estaba don José Reina de jefe de jardineros y diseñamos juntos el teatro, teníamos 2 escenarios, ¿no? Era más que un teatro, era un espacio escénico, porque esa fue otra cosa que yo peleé mucho. Yo hice teatro en donde fuera. Y aquí en Cancún, para que vieran que era mexicana, que no era una gringa loca que venía yo aquí a robarme a los niños mayas, para que me vieran que yo era mexicana y que le entraba duro al trabajo, hicimos teatro en los patios de escuela, de todas las escuelas de Cancún, para que las mamás vieran quiénes éramos nosotros. Y llegábamos y barríamos nuestro espacio. Fue una época maravillosa que no se ha vuelto a recuperar. Me decías, ¿es fácil ser teatro? Se necesita compromiso, se necesita entregar lo que uno es, se necesitan cosas que uno trae, ordenarlas y ponerlas al servicio de un arte, como en cualquier arte. Hay gente que tiene más habilidad, hay gente que no tiene tanta, pero siempre hay una manera. O lo haces o lo disfrutas. Y creo que ambos estados, bueno, los 3, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, podrían tener escenarios naturales para obras de teatro permanentes, ¿no? Edificios viejos que te pueden servir de escenografía. Si escenificas algo en las escaleras, por ejemplo. Hay obras que van en las escaleras. No, por supuesto, y tenemos un ejemplo en algo que también Pilar ha participado, y mi madre participó en su momento, en el Laboratorio de Teatro Campesino Indígena. Pilar sabe mucho de eso, pero pues yo acabo de tener la oportunidad de disfrutarlo de nuevo en Valladolid, en Choquén, con la maestra María Alicia Martínez Medrano,
y tú ves un escenario natural, no tiene nada, lo único que tiene es lo que hace el teatro, que es la gente. El teatro necesita actores, si no, no. O sea, un escenario es importante, pero si no tiene quien represente, pues no hay teatro. Entonces ahí tú ves más de 200 personas, ¿no, Pilar? Imagínate, lo que está diciendo Paloma, para mí ha sido una de las vergüenzas más grandes que ha tenido México. El laboratorio de teatro campesino indígena que inició en Tabasco y que sus ancestros veníamos de Mérida, porque la formación primera que hizo María Alicia como directora y como maestra fue en Mérida. Formó más de 3,000 maestros, sí, con jurados de lujo, de grandes autores mexicanos de teatro, que se iban a la selva a ver los exámenes de los alumnos. Fuimos invitados a Nueva York y a España a montar Lorca, Bodas de Sangre. Allí nos surgieron contratos para el resto de Europa y México no lo permitió. ¡Ay, qué barbaridad! Porque eran sus indígenas, ¿me entiendes? Son mis indígenas. Eran piezas de arte efectivas. Podría haber sido una especie de Bolshoi mexicano, por supuesto, teatro en todo el mundo, y no se permitió. Ese es el nivel de ignorancia y de ineptitud, ¿verdad? Y de descuido y de desvergüenza y de ignorancia asumida por ellos mismos de algunos funcionarios de este país. Es una vergüenza. Bueno, ¿y cómo andamos con el teatro ya en forma, ya entre paredes, con aire acondicionado, a gusto, que se llamó la obra? Bueno, a mí me toca recibir la invitación del arquitecto Miguel Quintana para ayudarle en el proyecto de administrar, que es lo que yo hago, el espacio escénico del Teatro de Cancún. En ese momento, de manera interesante y muy curiosa, el arquitecto no tenía idea de que yo había prácticamente crecido, como acabamos de platicar, en un teatro o haciendo teatro. ¿Y cómo es que teatro, si no sabía eso te contrata? Déjame ir al corte y ahorita me platicas. Sí, claro. Vamos al corte, enseguida volvemos. Quintana Roo vive. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, ambulancias 911, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Ser solidarense es invertir en lo que más quieres, es invertir tus esfuerzos en tu futuro y llegar a ser lo que tú quieras. Aquí ves el progreso, lo vives y eres parte de él. Sé un contribuyente solidario. Construyamos progreso para todos. Ayuntamiento Municipal de Solidaridad. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren.